Señor Rivera, en todo caso, usted como abogado de amplia trayectoria nos puede definir qué es un conflicto de intereses, señor Rivera. Él es Carlos Rivera Paz, actual coordinador y abogado del Instituto de Defensa Legal IDL, un conocido litigante en emblemáticos casos de derechos humanos, querido por unos, criticado por otros, pero esta vez el cuestionamiento señala a alguien muy cercano a él. El conflicto de intereses es el resultado de un comportamiento en el cual una o más personas se ubican en posiciones diferentes, pero con intereses comunes. Intereses comunes que llevaron al joven abogado Rodrigo Rivera Larco, hijo de Carlos Rivera, a conseguir el puesto de asistente en función fiscal dentro del Ministerio Público, coincidentemente en una fiscalía especializada en derechos humanos, donde su padre y todos los abogados del IDL defienden a los denunciantes. ¿No es un conflicto de intereses que su hijo trabajara en fiscalía atendiendo casos de derechos humanos cuando usted también hace lo mismo? Hoy, en Contracorriente, padre e hijo involucrados en lo que sería un desapercibido pero alarmante conflicto de intereses. Mi caso ha sido visto por los derechos humanos, por IDL y el doctor Carlos Rivera, que ha sido mi abogado. En su amplia trayectoria como abogado ONGero, Carlos Rivera fue el defensor, entre otros, de la senderista Jenny Romero, alias Camarada Lucero, quien según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue sentenciada en el 2000 por participar en el asesinato de la madre Coraje, María Elena Moyano. Gracias a Rivera y sus eficientes servicios legales, esta terrorista obtuvo su libertad en el 2001, pasando solamente 8 meses de prisión de los 30 años de su condena. Pero no solo fue la libertad, también la defensa del coordinador del IDL le consiguió un terreno en Huachipa a modo de indemnización. Como tal, entonces, se ha encargado de conducir, implementar, ejecutar en nombre de una supuesta defensa de los derechos humanos, la defensa y protección de terroristas convictos y confesos. Y esta defensa se ha manifestado tanto en el plano judicial nacional como en el plano supranacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro caso criticado en la lista de patrocinados de Carlos Rivera Paz del Instituto de Defensa Legal IDL es la defensa de Gengir Morales Calderón, un sujeto acusado de abusar sexualmente de su hijastra de tan solo 10 años. Rivera, como su abogado, solicitó la tutela de derechos del criminal, alegando la vulneración de derechos contra él mismo. Una defensa completamente inmoral que le terminó costando su puesto, siendo suspendido temporalmente por el Instituto de Defensa Legal de un depredador sexual. Hay situaciones que se han estado manejando de una manera absolutamente arbitraria, de una manera abusiva. Pero Rivera no solo se ha dedicado a defender a personajes completamente cuestionables, sino que también se habría interesado en forjar su legado. Mi nombre es Rodrigo Rivera Larco, soy postulando a la Secretaría de Asuntos Académicos por el Ministerio de Economía y Letras. De tal palo, tal astilla. El joven Rodrigo no solo habría heredado la vocación de la abogacía, sino también habría adoptado la misma línea del pensamiento ideológico de su padre. Cual hijo orgulloso y totalmente convencido, no dudaba en compartir la invitación a las ponencias, charlas y conferencias en las que Carlos Rivera exponía sus ideales a los jóvenes universitarios. No solamente se le ve pegado a él en una relación afectuosa de carácter paterno-filial, sino que además tiene una identificación con la posición ideológica y política del padre. Revisando la experiencia laboral de Rodrigo, algo llama la atención.
En primera instancia, obtuvo un puesto en la Defensoría del Pueblo, pero el fiel seguimiento a las enseñanzas de su padre permitieron que Rodrigo Rivera ganara un contrato administrativo de servicios CAS mediante la convocatoria número 162 de octubre del 2023 como asistente de función fiscal en la dependencia de coordinación de las Fiscalías Penales Nacionales y supraprovinciales, especializada en derechos humanos e interculturalidad, con una remuneración mensual de 4.571 soles. Un inesperado ingreso a las fiscalías donde su padre y todos los abogados del IDL ejercen defensas técnicas en casos muy mediatizados en presuntas violaciones de derechos humanos. Y justamente se va a trabajar a la fiscalía donde su padre litiga. Esta conexión que demuestra existencia de intereses comunes por afinidad, por credo, del cual ambos sostienen con vehemencia, ya no solamente hijo, sino funcionario de la fiscalía donde el padre litiga, que es sospechoso. Aquí hay conflicto de intereses, definitivamente. Fuimos nuevamente en busca del señor Rivera y su hijo para obtener sus descargos. Hay un conflicto de intereses con su hijo que trabaja en la coordinación de fiscalías, en casos que tal vez usted podría llevar. Bien, mi hijo hace 2 meses no trabaja ahí. Chao, macho. Chao, suerte. Eso es irrelevante. El hecho es que trabajó, estuvo presente por lo menos en esos 2 meses que se señala. Estamos hablando de los meses de noviembre y diciembre. Y justamente fue el momento en el cual, gracias al destape realizado por Contracorriente, de las conversaciones que tenía la señora Ivonne Moriau con Gustavo de IDL, ese caso fue a dar a parar justamente a las fiscalías donde este joven ingresó a trabajar. ¿Y qué se sabe de esos casos? Nada, absolutamente nada. Políticamente, en un escenario político, uno otra vez vuelve a tener la posibilidad legítima de sospechar. Nos encontramos en Girón Bolognesi, en la dirección de Rodrigo Rivera, a quien hemos tratado de ubicar toda la semana e incluso llamado. Sin embargo, prefirió no responder ninguna de nuestras preguntas. Todo apuntaría a un conflicto de intereses protagonizado por un padre e hijo, ambos abogados. Uno como defensor de presuntas víctimas de violación de derechos humanos y el hijo como abogado de la Fiscalía, que se supone debería ejercer su función con imparcialidad, despojado de cualquier afinidad ideológica o filial, que no fue el caso. Los que pontifican transparencias son los primeros en no cumplirla. Creo que el problema fundamental del Ministerio Público es que es una institución que se ha politizado y que no está contribuyendo a la aplicación efectiva de la justicia. Este es un escenario político, porque el señor Rivera no es un simple abogado que defiende casos de contenido puramente jurídico y que se discuten y debaten en el ámbito judicial y que finalmente no le interesa a nadie más que a los clientes que los abogados normalmente defienden. No, estos son múltiples casos de connotación política. Entonces, repito, en un escenario político como este, siempre que ponerse en una situación suspicaz y de sospecha, porque en política nada es casual. Entonces, tenemos legítimo derecho a sospechar. Yo no creo que en estas circunstancias haya una simple casualidad. Señor Rivera, en todo caso, usted como abogado de amplia trayectoria nos puede definir qué es un conflicto de intereses, señor Rivera. Bueno, efectivamente puede ser que ya no trabaje ahí, pero mientras estuvo trabajando en esta Fiscalía de Derechos Humanos, su padre litigaba precisamente en casos de derechos humanos, como es de conocimiento público. Y ahí estaba el hijo. Y no han habido
evidentes conflictos de interés, pues, si acaso el hijo está en la fiscalía y el padre, que representa los intereses de personas vinculados a casos de derechos humanos, porque sabemos que es así históricamente, está en litigio. Obviamente la fiscalía, si es que está el hijo ahí, podría, ¿no?, inclinar la balanza en favor de los intereses del padre, ¿no? Tuvo que inhibirse el hijo, porque esto obviamente pues es algo que configura un conflicto de interés.